Bueno, hoy es 10 de octubre, estoy aquí con Argelia Jaspe para hablar sobre los atasires de la muerte, una técnica predictiva súper interesante, pero antes quiero felicitarla. María Corina Machado ganó el Nobel, me emociono al decirlo. Yo Contanos un también, poquito sobre por eso. muchas razones. Estamos aquí de plecémenes desde temprano en la mañana aquí en Europa cuando supimos la noticia. Me avisó una vecina, amiga mía, por cierto, argentina, fue la que me escribió hoy porque tenía las noticias puestas, yo estaba trabajando y de verdad no paré de llorar. O sea, es una emoción muy grande porque, primero por la lucha que ella tiene 20 años haciendo y segundo porque es mujer. Y Entonces, también en un mundo donde hay tanto cinismo, sí, acá vemos una mujer sin doblez. No lo hace por otro motivo ulterior, lo hace por amor a su patria, digamos, ¿no? Y creo sí, que eso es como muy esperanzador. A mí me hace acordar mucho a la lucha de Mandela. sí. Eh, Vos sabés, como esas personas que son faros que iluminan el mundo en un mundo lleno de cinismo, lleno de personas que dicen una cosa, pero en realidad lo están haciendo por otra, generalmente por un provecho personal. Y acá vemos este ejemplo de mujer, así que bueno, felicitaciones como venezolana Gracias. y muy contenta por ustedes. No, y Muy, además muy cuando la merecido. llama el del Nobel para darle la noticia, era de madrugada en Caracas, eran como las 4 de la mañana, ella media dormida, ella dice, esto, me quedo sin palabras, le dice en inglés, pero además esto no es mío, esto es del pueblo venezolano, o sea, en esa Mm. humildad, de verdad me impactó hondo, muy, muy bonito. Bueno, si bien hoy es 10 de octubre, cuando estamos grabando esto y este video no se va a subir hasta dentro de unos días, sí me gustaría, me gustaba dejar asentado, porque bueno, estamos todos muy conmovidos y me parece que vale la pena charlar del tema. Bueno, vamos a nuestro tema, el de los atasires de la muerte. Contanos un poquito de qué se trata esta técnica, qué utilidad le ves, ¿tenés algún ejemplo que mostrarnos? Sí, sí, tengo unos ejemplos que mostrar. Voy a compartir pantalla con tu permiso. Y voy a explicar un poquito previo porque para que las personas estén familiarizados. Fíjate, Atasir es un nombre árabe, ¿verdad? Y es una técnica efectivamente que viene de hace más de 1000 años de los árabes, en donde se pone a girar sobre una carta natal, gira su propia carta en diferentes ciclos. Por eso se llaman los relojes. ¿Ok? Ujú. Siempre los relojes dan campanadas y avisan. Entonces, en este caso, el día de hoy nos vamos a dedicar es a ver las campanadas de la muerte. Entonces, claro, ahí la gente te pregunta, ajá, ¿y yo puedo predecir mi muerte? Bueno, puedes ver tendencias, claro. Lo que pasa es que yo no lo hago en consulta, ni tampoco se lo recomiendo a mis alumnos que lo hagan. O sea, ¿para qué? Lo que sí No, y también hacemos, me imagino, Argelia, discúlpame, pero me imagino que con la cantidad de avances que hay en tecnología y en medicina, quizás uno puede ver situaciones peligrosas o de peligro de muerte, pero que no necesariamente impliquen la muerte, porque bueno, quizás un antibiótico, un corticoide, ujú, cosas que antes no existían, que hace que la persona finalmente no muera. Me imagino que eso también se debe ver con bastante exactitud, seguro. ¿no? Sí, Hay que sí, tenerlo en cuenta. eso hay que tenerlo, es lo que llamaban las parcas, ¿no? Que te llega la hora de que en mitología griega decían eso. Claro, porque no es lo mismo hace 1000 años, que ahí no te salvabas con nada, si no existían mayores medios. Hoy en día, efectivamente, o sea, que pueden ser momentos difíciles, pero que no necesariamente la persona va a fallecer. ¿Ok? Eso sí que hay que tenerlo claro. Esta técnica, en verdad, que tengo el gusto y gracias por la oportunidad de enseñarlo en la academia, es muy útil a la hora de verificar la hora, valga la redundancia. Es decir, si yo no estoy segura de la hora natal, una técnica muy asertiva para llegar a la hora lo más cercano posible a la realidad es la técnica de Atasire y particularmente Ujú, las muertes. Porque las ujú. muertes, por ejemplo, de tus padres, ni Dios lo quiera, de familiares cercanos, o un abuelo o alguien que te crió o lo que sea, eso va a estar seguro en tu carta y eso nos ayuda para verificar. ¿Ves? Ujú. Entonces, por ahí, yo más que todo la recomiendo es para eso, no para que uno se ponga a investigar si en el 2040 me voy a morir o cuándo me voy a morir. Eso no es útil, además, no, no va a cuento, ¿no? Entonces, bueno, es una técnica, la técnica de Atasire. Hoy vamos a dedicarnos a la de la muerte, pero
son muchas los relojes, ¿no? Hay unas campanadas que son, por ejemplo, del amor, que es el ciclo de 25 cuando las personas se casan o cuando tienen hijos, o 2 veces 25 que son las bodas de oro, porque te puede venir un segundo amor a los 50 años, o renovar el que ya tienes, ¿no? O que te hagan abuela o cualquier otra cosa de alegría. Y también así existen atacires que tienen que ver con el trabajo, con la salud, con muchas cosas. Eso lo enseñamos. Pero hoy nos vamos a ceñir. Yo traigo dos cartas. Traigo la de Charlie Kirk, por todos conocido, a quien fue asesinado justamente hoy, hace un mes, el 10 de septiembre. Entonces, claro, de él no tenemos la hora. Yo lo busqué y no lo conseguí en su día cuando hice el escrito que publiqué en mis redes cuando murió. Y cuando no se tiene la hora, que no tenemos ningún punto de partida, lo más importante o lo más aconsejable es hacer lo que se llama una carta solar. ¿Ok? Entonces, eso es colocar el sol en el ascendente. Y eso fue lo que hice. Buscas que te quede el sol en el ascendente. Siendo así, bueno, él era Libra. Fíjate que hubiese cumplido años, jovencito, la semana que viene. Y claro, una carta donde para mí lo más señalado, digamos así, tiene muchas conjunciones, ¿no? Luna rueda, Júpiter Sol. Júpiter Sol sabemos que están en conjunción, lo que no podemos estar totalmente seguros es que estén en el ascendente, porque claro, al ser Claro. una carta solar, pues no sabemos. Marte Mercurio, mira, y en Escorpio, ideas profundas, radicales y obsesas, ¿no? Que es un poco y esta conjunción, que yo creo que fue lo que más marcó su vida, una conjunción Urano-Neptuno, que es de la generación, digamos, y es una conjunción exacta, María, mira, a 5 minutos de distancia a la vez. Sí, mira. Impresiona, ¿no? Y además en casa 3 o sea, la comunicación. A mí él me da la idea como de esos líderes religiosos, esos que son Mm. como fanáticos. Yo sé que es político y todo, pero que como que su verbo se convierte en su verdad, ¿no? Que es un poco lo que iría con esto, este Neptuno sobre todo, y con Urano, pues vamos a hacerlo diferente, ¿no? Entonces, el día de su muerte, yo calculé 2 pisos para objeto de esta presentación. Muchas veces también hago el 13, pero realmente es mucho más contundente el 96, que es un número que viene de multiplicar 12, que es este sistema de casas, por 8, que es la casa 8, que es la casa justamente de la muerte, de las transformaciones, de los camposantos. O sea, la casa 8 tiene muchos significados. Ese es uno de los tantos, ¿no? Y justo ese día, para el 10 de septiembre, a mí esto me dejó impresionadísima. Tenía el atacir de la conjunción Urano-Neptuno en las puertas de la casa 8. Fíjate, Urano, Uy, mira vos. con esto verifiqué 1800, casa 8, 1800. Y Neptuno Mm, 1805. Aquí está. Entonces, mira. sí, y lo más interesante es que la regla de los batacires, una de las reglas, los axiomas, es que los planetas arrastran el significado de la casa de la cual provienen. En este caso, estos dos planetas vienen de la casa 3. Entonces, él murió al aire libre. Él murió en un Dando y campo dando y hablando, ¿no? y Y hablando. hablando en un campus universitario, en una cosa, en un viaje corto, ¿ok? Sí, Si puedes expandir más, puedes pensar que como que en una calle, en verdad estaba ahí en un campus. Entonces, totalmente. todos esos son temas de Casa 3. A mí eso me dejó estupefacta, de verdad increíble esto. Ese no era el único aspecto que tenía ese día en este piso. También tenía el atacir del medio cielo, que aquí estoy señalando con la flechita verde. El medio cielo es la casa 10, tiene que ver con el escaparate, lo que mostramos al público, lo que los demás ven de ti. ¿Ok? Puede que sea verdad o no, pero es lo que los demás también ven en tu parte profesional.
Entonces, ese medio cielo, en un ciclo de 96 años, que es mucho, estaba girando y justo el día que lo asesinan, estaba sobre Plutón, Plutón en la 2. Y Plutón ya por allí, en su carácter, bueno, Plutón es muerte, ya sabemos, Plutón tiene que ver con muerte, transformación, cambios, bueno, ya las cosas nunca más fueron igual. Plutón, claro, acá no sabemos bien las casas, pero estaría como en la casa 2 en esta carta solar, que no estamos totalmente 100% seguros, aunque con esto que me dio a mí, porque yo ajusté acá la hora, me quedé de verdad impactada. Además, también tenía el Atasir de Júpiter, que lo ves acá. En esta columna están las posiciones de Atasir y en esta las natales, ¿no? Entonces, el Atasir de Júpiter estaba ese día a 23:51 y llegaba a Saturno que estaba a 23:47, o sea que así a 4 minutos de distancia, ¿no? Saturno también representa el luto y en Claro. casa 4 es la casa de los finales. Entonces, aquí hay astrodinas, aquí hay como 30, aquí hay más, o sea, como 60 astrodinas. ¿Ok? Eso Impresionante. Sí, impresiona, sí, la verdad que impresiona, sí. impresiona mucho. Bueno, eso claro, y lo otro, si esta carta estuviese bien en temas de casas, pudiéramos pensar que este Júpiter rige la 3, efectivamente muere en el entorno, en otro lugar que no era su lugar de donde él vivía, pero estaba en un viaje corto, o sea, y Entiendo. bueno, temas de ideas, ¿no? Porque él estaba dando una charla. Luego, el Ujú. otro piso interesante en temas de la muerte, María, es el del 156. Acá se ven todas las muertes, todas, todas. Viene de multiplicar 12, que es el sistema de casas, por 13, que es lo que tiene que históricamente, fíjate que siempre ha habido una mala prensa al 13, de mala suerte. En Estados Unidos, inclusive los ascensores no tienen piso 13, cosas Pero, así. Argelia, cuando decís todas las muertes, decís muerte propia y muertes del entorno. ¿A eso te Correcto. referís? Bien, Correcto, correcto. Muertes propias y las del entorno. El 96 son las muertes que se viven como propias. Por ejemplo, si se te muere alguien, una amiga o alguien muy cercano, tú buscas esa fecha y puede que encuentres aspectos en tu carta porque fue alguien que te marcó, ¿ok? claro, Pero sí. el 156 puede ser tu propia muerte. Entonces, también allí, ahí me impresionó, bueno, también hay cosas, ¿no? Voy a ello, voy a ir en orden, ¿no? Porque claro, esto lleva como un orden porque si no uno se pierde y un poco eso es lo que explico cuando doy el taller de Atasiles. De hecho, hice como un protocolo para que los alumnos lo puedan seguir y sea como más fácil, ¿no? Para no perderse. Entonces, una de las cosas que uno revisa es si hay planetas en ángulos estén llegando, ¿ves? Y en este caso estaba Marte. Y Marte rige la 7. Y la casa 7 es la de los enemigos abiertos y declarados, es decir, la gente que tú sabes que te adversa. Y Ujú, quien lo mata a él es un adversario. ujú. Entonces, ahí está ese guión increíble, ¿no? Además de eso, también se observa el atacir del medio cielo sobre la luna. ¿Ok? También algo como público, como, bueno, eso ha sido desgarrador porque a partir de ahí más, ¿cómo se dice? Más radicalizado todavía la situación. ¿Ok? Y también tenía el Atacir, no sé si esta es la 11, bueno, la casa 11, que es la de los grupos, en este caso los partidos políticos, sobre Marte. Entonces, también como dando un esbozo de esa situación. Pero en verdad, de todos estos aspectos, para mí el más importante es este Marte. ¿Ok? Porque bueno, a la final Marte se asocia con la violencia, con las armas, se asocia con todas las cosas filosas. Entonces, y justo en un ciclo de 156 años y que esté justo en el fondo del cielo, que es la casa de los finales, que lo llaman la cuna y la tumba, ¿no? La casa 4 pues
es como muy increíble que justo ese día tuviese ese aspecto. Y creo que eso era más o menos lo que tenía en esta carta de él. No sé si tienes alguna pregunta o No, algo no, que no. quieras. La verdad que me parece bastante contundente y entiendo que lo uses para ajustar las horas de nacimiento porque, claro, no puede haber nada subjetivo respecto a las muertes, ¿no? Ujú. Entonces es un buen punto de partida para hacer rectificaciones de carta, que de hecho, ya que estás, lo comento que vos ofreces ese servicio a través de la academia, así que cualquiera interesado en rectificar la carta simplemente ingresa en la academia y está la opción de rectificación. Así es, sí. Y la verdad es que ha sido un éxito ese servicio, María. A la gente le encanta. Sí, totalmente, Ujú. totalmente, totalmente. Y me escriben unos correos súper lindos porque dicen, ay, siempre tuve esta duda, no sé qué, que por fin y tal. Y es bonito, porque, bueno, uno hace el trabajo también procurando un servicio de ayuda a los demás, ¿no? Por También supuesto, por por eso. supuesto, Entonces, por bueno, supuesto. vamos a ver otra. Yo traje dos ejemplos de Atacides de la Muerte completamente opuestos. Acá fue una cuestión fortuita, un asesinato, pues. Pero en esta de Robert Redford, perdón, en la de Robert Redford, no sé por qué esto me quedó tan arriba, No bueno, te preocupes, ya eso no sabemos que es él, importa. no te preocupes. Bueno, Robert Ujú, Redford nació, esta obra sí la conseguí. Y fíjate ujú. que decía que era Roden, rating Roden, que es el rating este La del, verificación. ajá, que era tomado de la partida de nacimiento, decía allí, ¿no? En Astrodata Bank, en uno de esos. Y tenían las 20:02. Ese era el punto inicial. Entonces yo dije, ajá, bueno, con la muerte vamos a ver si esa es la hora o no. Total que le ajusté 2 minutos 10. Ese Mirá fue el vos. ajuste. Sí, sí. 18 de agosto era un Leo, como la mayoría de los actores, que son Leo, muchos son Leo, del año 36, y bueno, el Golden Boy, o sea, todas las mujeres de mi generación suspirábamos por él, por supuesto. Sí, Buen, por supuesto. Buenísimo. Y entonces también hice lo mismo, le apliqué el C96, ¿ok? Y aquí encontré varias cositas. Bueno, primero vemos los ángulos, ¿no? Un poco para ver si hay algo. Entonces, mira dónde está Plutón. El Atacir de Plutón está a 1,50, esto está casi a cero, está allí. O sea que ese aspecto tenía un rato allí en orbe, o sea, unos cuantos meses, ¿no? Y Plutón rige justamente la casa 8. La casa 8, la de los camposantos, la muerte, y está en 4, que son los finales. ¿Ok? Su Ujú. final. Aquí, o sea, tal cual. Y lo otro que también observé es que tenía el atacil de la rueda de la fortuna, que en su caso venía de la casa 1, es decir, él mismo se procuraba su propia fortuna, digamos así. Estaba en el ascendente, porque él tenía el ascendente a grado 29,49, María, de Piscis, casi, Ujú, casi en Aries, ¿ok? ujú. Entonces, grados críticos que decía Richard Aydemont, ¿no? Que decía que el 29 era un grado crítico. Bueno, esta rueda acá, a mí lo que me llegó, la sensación es de que fue una muerte dulce, plácida, él se murió dormido. Claro. Entonces, mira, con esto se despegó. Después me puse un poco a ver su biografía, tú sabes, uno se pone a ver los personajes y claro, él tuvo una vida muy linda desde el punto de vista de las artes y tal, pero muy triste desde su punto de vista personal. Se le murió un hijo de 5 meses de muerte súbita, su hijo mayor y luego se le murió otro hijo. Entonces, si tú ves la casa 5, mira Plutón, Marte y el infortunio, ¿no? Mm, Te como que te impresiona, ¿no? sí. Bueno, eso acá. Luego, en el 156, bueno, aquí ya estaba más como por esta época, ¿no? Que ya había más envejecido. Em, Fíjate que tenía también unas cuantas cosas. Lo que más me llamó la atención fue el atacir del medio cielo que viaja junto con el nodo, porque así lo tenía en su natal, en un ciclo de 156 años, fue dando esta vuelta. Y justo el día de su muerte estaba llegando también a Plutón. Plutón son los finales, pero Plutón también rige la 8. Esto hay que arrimarlo para acá. Mirá, Ya va. mirá, Esto se mirá me que se arrimó. Pero bueno, no importa, no te hagámoslo. preocupes.
Ok, rige la 8. O sea, Plutón Sí. rige la 8 y el nodo son puertas que se abren. Bueno, se le abrió la puerta al Camposanto. Eso Mira fue lo que vos. ocurrió. Y Increíble. increíble. Y además también tenía el atacir de la casa 12, que la ves aquí este palito, que no se ve mucho. Bueno, yo me guío porque esta es la 10, la 11 y esta es la 12, llegando a Neptuno. Atacir de la Mm, casa 12 a 16, 19. Aquí está. Su Neptuno natal a 15,45. Y mm. Neptuno rige su ascendente, es él. La casa 12, el cierre, el final. Y además murió en su casa, plácidamente, en su Mira. cama, pues. ¿Sabes? Es que yo creo que no debe haber una manera mejor de morirse. Qué linda, linda muerte. La verdad que fue tan linda persona. Yo nunca me voy a olvidar como director su primera película que hizo sobre una familia que había muerto un hijo, gente Ordinary people, ordinaria. Sí, y ordinary la verdad people, que sí. tipo tan talentoso y tan valiente tocando esos temas que muchas veces en las familias no se quieren ver, viste, que son familias normales entre comillas y ocurren un montón de cosas bajo la superficie, con una habilidad y una seriedad para mostrarlo que realmente yo siempre me acuerdo, la vi de chiquita y me súper impactó. Me impactó la Sí, sensibilidad de él. sí, no, y te acuerdas, bueno, o sea, a lo mejor la viste después, All President Man, que era del caso Watergate, por supuesto, Out of Africa, Ah, no, genial, con no, Meryl esa Streep. película No, es una maravilla, una una maravilla. belleza. Sí, y Bueno, déjame compartir. Ah, perdóname, pensé que lo habías último terminado. acá, no, ya para cerrar, tenía el Atacir del Sol, que obviamente es muy importante, venía de las 6, es su vitalidad, llegando a Saturno en la casa 12, el cierre total. ¿Ok? Genial. Así que verdaderamente en los dos casos se cumplieron los atacides. Y ahora sí que ahí están todos los contactos de Café Astrológico, que es mi marca, y de la escuela a la Academia de María Blaquier. Y entonces acá estoy. Bueno, no, Sí, yo quería compartir, aprovechar estos últimos 5 minutos para compartir la información del taller que vas a estar dando, que es un sí, taller de solamente un encuentro de 3 horas, y esto va a ser el 1 de noviembre. ¿Elegiste esa fecha por sí, algo en especial? sí, sí, lo dije porque justo el Día de Muertos es el 2. Y bueno, Halloween es el 31. Día de los Santos en el Santoral Católico el primero, y el día 2, el de Muertos, pero como el 2 es domingo, dijimos, bueno, vamos a hacerlo el primero. Genial, genial, genial. Sí, Y la persona que quiere tomar este taller, ¿qué conocimientos previos necesita? bueno, debería tener un nivel al menos intermedio de astrología, que sepa de simbología, que el sol significa esto, la luna, Marte, y debe tener un conocimiento también de Atasires. Sí, Estamos ay, hablando ay, de un nivel intermedio, ¿no es sí, cierto? sí, Ujú. correcto, Ok, correcto, sí, genial, genial. sí. Bueno, Y bueno, trabajaremos con las cartas de los alumnos. Si hay algún alumno que tenga alguna muerte cercana que quiera ver, ahí lo revisaremos, porque así es como mejor aprende la gente, viendo sus propios totalmente, ejemplos. totalmente. Bueno, Ujú. Argelia, muchísimas gracias por compartirnos estos casos Gracias a ti. y nos veremos en noviembre. Seguro que sí. Gracias. Chao.